Hola, mi nombre es Sirley Herrera y hoy estaremos presentando lo que es la sociología en el lenguaje. Primero que todo estaremos dando lo que es una introducción para que podamos entender mejor el tema. Entonces, la sociología es fundamental, pero no solo para ver cómo el lenguaje es un medio de comunicación, sino que también es una herramienta social que moldea y refleja las interacciones, incluso hasta las herramientas de poder. La sociología, si lo vemos desde esta perspectiva, lo que nos permite es ver cómo el lenguaje puede variar según los factores, incluso como lo puede ser la raza, la etnia o el contexto cultural. Una de las preguntas que nos podemos realizar es ¿para qué sirve la sociolingüística? Bueno, la sociolingüística se centra en las variaciones lingüísticas en las que influyen algunos factores como lo puede ser la raza, la etnia e incluso el contexto cultural. Pero también nos puede responder a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué los ocañeros hablan como hablan? ¿O por qué los costeños se expresan de esa manera? Bueno, la sociolingüística lo que busca es el estudio y profundizar por qué nos comunicamos o nos expresamos de esa manera, dependiendo el contexto social y cultural de cada uno de nosotros. Ahora hablaremos sobre la relación que tiene la sociedad y el lenguaje. Bueno, esta relación es muy importante y claro que existe, debido a que el lenguaje puede reflejar las diferentes culturas que tienen estas comunidades o ciertas sociedades. Por ejemplo, podemos diferenciar por algún tipo de palabras algunas comunidades, algunos departamentos e incluso algunas regiones. Por ejemplo, el típico ajá, que viene siendo de la costa. Además, el lenguaje puede influir en lo que es la percepción, cómo percibimos nosotros a las demás personas mediante el lenguaje, cómo se expresan, cómo hablan o cómo se comunican. También debemos tener en cuenta de que este lenguaje se va formando e incluso muchos de nosotros tenemos diferentes maneras de comunicarnos o tenemos diferentes dialectos. La variación lingüística se refiere a los cambios que se producen en el lenguaje por factores sociales como lo son la edad, el género y la clase social. Las personas de diferentes clases sociales suelen emplear palabras, acentos o estructuras gramaticales de diferentes maneras. Por ejemplo, los grupos de clase alta a menudo usan palabras que son consideradas más formales. Las generaciones más jóvenes suelen innovar en el lenguaje usando nuevos términos o cambiándole el significado a unos ya existentes, mientras que las personas mayores suelen mantener esas formas más tradicionales. Los estudios demuestran que tanto las mujeres como los hombres suelen emplear el lenguaje de una manera distinta. Por ejemplo, las mujeres a menudo usan formas de expresión más educadas o suaves en ciertas culturas. El cambio lingüístico describe los procesos naturales mediante el cual un idioma evoluciona con el tiempo. Estos cambios son influenciados por transformaciones sociales, la globalización, la tecnología y los movimientos migratorios que han acelerado el proceso de muchos lenguajes. Los cambios sociales, como la igualdad de género o la lucha por derechos, también impactan el lenguaje. Hoy en día, vemos la inclusión de términos y estructuras no binarias o neutras de género en respuesta a cambios en la percepción social del género. Los dialectos son variantes de un idioma que reflejan identidades sociales, culturales y regionales. Un dialecto puede compartir la misma estructura gramatical que el idioma principal, pero con variaciones en la pronunciación, vocabulario y estilo. Los registros son variaciones en la comunicación según el contexto y la formalidad requerida. Por ejemplo, uno puede usar un registro más formal en el trabajo y uno informal con amigos. Un ejemplo informal es, ¡ay va! Cuesta un ojo de la cara. Un ejemplo de formal es, espero tenga en cuenta mi candidatura. O también puede ser, disculpe, ¿podría decirme qué hora es? Los dialectos y los registros son herramientas esenciales para la expresión de la identidad y el sentido de pertenencia a una comunidad, mostrando una forma de lealtad y conexión con el grupo al que uno pertenece. A través de ellos, las personas no solo se comunican, sino que también reflejan sus raíces culturales, sus vivencias y la forma en que quieren ser percibidos por los demás. El lenguaje es una herramienta de poder y control social que puede reflejar jerarquías sociales.
Estándares del idioma. Las variedades estándar son frecuentemente vistas como formas de lenguaje más correctas, lo que puede dar ventajas a quienes dominan estas normas en el ámbito educativo y laboral. Control de narrativa. Aquellos que controlan los medios de comunicación o la educación también controlan la difusión de ciertos términos y construcciones. Por ejemplo, el lenguaje en la política o los medios puede influir en la percepción de una población. La capacidad de nombrar, definir o etiquetar puede tener un impacto profundo, ya que controlar el lenguaje permite a ciertos grupos influir en la forma en la que las personas piensan o se comportan. El lenguaje es mucho más que un medio de comunicación, es un reflejo de nuestras sociedades, sus cambios, sus divisiones y sus luchas, jugando un rol central en la construcción de identidades y en la distribución del poder. Métodos cuantitativos. Se enfocan en recolectar y analizar datos numéricos para identificar patrones generales en el uso del lenguaje en grandes grupos de personas. Estos métodos son ideales para medir variables lingüísticas en una población extensa y para encontrar tendencias y correlaciones. Un estudio clásico es el de William Lavoie en Nueva York, donde investigó cómo se pronunciaba la R al final de palabras como car y flor en diferentes grandes almacenes, cada uno asociado a un nivel socioeconómico. Descubrió que las personas en tiendas de lujo que atendían a clientes de clases más altas tendían a pronunciar la R de manera más clara, asociada a la palabra prestigiosa. Este estudio demostró cómo la pronunciación podía ser un marcador de clase social y reflejar actitudes hacia el estatus. Métodos cualitativos. Los métodos cualitativos, en cambio, buscan profundizar en el contexto, la intención y el significado detrás del uso del lenguaje. Estos métodos se basan en entrevistas abiertas, observación participante, estudios de caso y análisis del discurso. La meta es comprender cómo las personas interpretan y usan el lenguaje en contextos específicos y cómo éste influye en sus identidades y relaciones sociales. Otro estudio importante de Lavoie es el de Martas, una isla de Estados Unidos. Allí Lavoie observó que los residentes locales usaban variantes de pronunciación diferentes a la de los turistas. En un intento por reafirmar su identidad local frente a la influencia externa, los habitantes jóvenes que se identificaban con la cultura local tendían a imitar las pronunciaciones de los más mayores, creando un sentido de pertenencia y resistencia frente a los visitantes. Combinando los métodos cualitativos y cuantitativos, los sociolingüistas pueden obtener una visión completa de los fenómenos lingüísticos. Mientras los métodos cuantitativos muestran patrones amplios en el uso del lenguaje, los métodos cualitativos permiten entender las razones culturales y personales detrás de estos patrones. La sociología de la lengua estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad, analizando cómo el lenguaje refleja y construye la realidad social. Los puntos claves de esta disciplina son: el lenguaje como construcción social, 2. Variaciones lingüísticas, 3. Identidad y pertenencia, 4. Poder y control, y 5. El cambio lingüístico. Entender la relación entre el lenguaje y la sociedad es crucial por varias razones. Primero, mejorar la comunicación. Comprender cómo el lenguaje funciona en diferentes contextos sociales puede mejorar la comunicación efectiva. 2. Promover la inclusión, reconoce la diversidad lingüística, puede ayudar a reducir la exclusión social y promover la inclusión. 3. Analizar el poder. Estudia cómo el lenguaje se utiliza como herramienta de poder, puede ayudar a identificar y desafiar estructuras de dominación. 4. Fomentar la ciudadanía crítica. Entender la relación entre el lenguaje y la sociedad puede fomentar una ciudadanía crítica y reflexiva. 5. Enriquecer la comprensión cultural. Estudiar la sociología de la lengua puede enriquecer nuestra comprensión de las culturas y sociedades. En resumen, la sociedad de la lengua nos permite comprender cómo el lenguaje construye y refleja la realidad social y cómo podemos utilizar este conocimiento para promover la inclusión, la comunicación efectiva y la ciudadanía crítica.